Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Chobin Reviews. Y te traigo en esta ocasión el tan afamado, tan buscado y rara vez encontrado pack de Wolverine de 50 años del personaje. Entonces, la verdad es un set muy fregón, muy padre. Y la verdad sea dicha, desde el inicio, todo el mundo le estaba mostrando este vato. O sea, Logan, ok, no offense, eres uno de mis personajes favoritos, pero ya nos han dado en el pasado esta figura, entonces, o figuras similares con variaciones que tiene un tank top, desde la época de Toy Biz. Entonces todo el mundo dice como que, güey, necesitamos este Sabretooth porque el que tenemos, lo voy a poner aquí rápido, o sea, uno de las variaciones pues es que ya todos conocen, este es el viejito, creo que es de la serie de Puck, si mal no recuerdo. Entonces, la verdad, pues si lo pones así rápido, lo voy a poner aquí rápidamente, ya que lo saqué en comparativa rápida, que me estoy brincando pasos, pero screw it. O sea, ve la diferencia. O sea, beso del chef. Y también, no me interpretes, está bien beso del chef, pero pues obviamente es en un cuerpo más nuevo, trae un poquito más de articulación, el sculpting es obviamente mucho mejor, más liso, más nítido, etcétera. Entonces, ya desde el vamos observamos que pues sí hay diferencias notorias, y aparte también los tonos, que esta también otra situación que escuchaba y veía mucho en foros o con otros coleccionistas que decían, güey, es que el bendito color no le atinan y es el color del cómic, ¿verdad? Y pues sí es el del cómic. Inclusive me atrevería hasta a decir que se asemeja a el de el tan esperado videojuego también de Play 4 y Play 5, me parece, la colección de Capcom, de Marvel vs. Capcom, y el 2, el 3 y todas series de X-Men. Es este mismo tono, este mismo esquema de colores. Pero entonces, repito, o sea, con permiso, ya lo tenemos. Entonces finalmente vamos a hacerle un review como se merece el batillo. Entonces vemos que ahorita lo tengo en pose, pero vemos que sí está alto el Sabretooth. Entonces sí ya está derechito. Entonces vemos que sí le saca tranquilamente 3 chompas a Logan, lo cual es el punto, porque pues Sabretooth siempre ha sido alto en comparación con Logan. Él es más petit, más bajito, entonces pues tendría que ser ad hoc. Entonces finalmente nos dan versión de Sabretooth, lo cual está muy fregón. Vamos a verlo por separado, no me voy a meter tanto en articulación, nada más voy a aclarar una que otra cosa, no te preocupes. Voy a hacer este video un poco distinto y lo haré un poco más dinámico. Entonces, a ver, Logan, hazte por ladito porque tú eres el principal, pero pues principal no principal. Aquí está Sabretooth. Vemos que es un cuerpo entre comillas nuevo, en lo cual te decía que es entre comillas porque mientras lo veía con más detenimiento dije, oye, como que ese cuerpo lo he visto antes. ¡Tarán! Ahí está. Entonces, no sé si estoy descubriendo el oro negro, no sé si estoy haciendo así como que, no manches, lo descubriste. No, simplemente pues dije, ese es el mismo cuerpo, porque yo decía, está muy padre, está muy fregón. Y cuando salió porque este es el del 5-pack de los villanos de Wolverine, yo dije, no, está bien fregón este cuerpo, deberían usar este cuerpo más seguido y deberían usarlo inclusive para villanos de Wolverine, o sea, inclusive a Sabretooth o a otros batillos más grandes, porque está perfecto. Y también la articulación, todo eso. Entonces, ya lo tenían probablemente ahí en sus filas, los batillos de Hasbro. Entonces, les agradezco bastante que hayan tomado en cuenta este cuerpo para hacerlo aquí. Entonces, muy buena edición. Lo que me gusta de este cuerpo es que finalmente le dan butterfly joints aquí para que él tenga una apertura más amplia y tenga más posabilidad. El peluche detrás del estuche que trae este vato está muy bonito, está muy bien detallado, muy bien esculpido. Y ahora sí está grande, o sea, porque en otras versiones venía así como que más chiquito, más reducido,
no venía tan exuberante como lo ponen en los cómics. Obviamente, ciertamente, no pueden darle el cómic porque pues, es demasiado bromoso. Y teniendo en cuenta que pues, es plástico, esto es plástico rígido, no está hueco hasta donde... No, está sólido. Pues es muy complicado moverlo. Y ahorita a eso es a lo que voy. Cuando lo quieres poner en poses que tenga más el ángulo cerrado hacia enfrente para que puedas aprovechar al máximo la articulación añadida de las del butterfly joint y el del hombro, te limita ligeramente y se empieza a mover el brazo hacia un lado. ¿Por qué? Porque te lo abre. Entonces es lo único, la forma en que está posicionado, que repito, está excelente porque pues así como debe de ir, pero como es muy rígido, entonces al momento de querer posarlo, te lo regresa ligeramente hacia los lados. Repito, son nitpicks, pero a final de cuentas quería que lo supieras porque para que sepas ya a qué esperar cuando lo puedas conseguir, lo puedas adquirir por tu cuenta. Entonces vemos que igual es el mismo cuerpo de ¿cómo se llama? De este Omega rojo, entonces lo puedes poner en poses muy dinámicas, muy padres, muy fregonas acá de Sabretooth, invitando a Logan, incitándolo a una pequeña confrontación, y lo cual está muy padre porque ahora sí ya te da más libertad de ponerlo en poses, y aparte cuando lo estás posando no se rompe tanto la estética de la figura por el sculpting que tiene. Entonces muy probablemente parece que este mismo cuerpo es el de Venom o es el del nuevo que salió. Me parece, ese ya lo veremos próximamente. Pero repito, o sea, al momento de posarlo, no se pierde tanto los detallitos. Ahora, detalles personales que dices, o sea, Hasbro, das un paso para enfrente y dos para atrás. Tiene Pinless Technology aquí arriba, lo cual está excelente, pero acá abajo se le olvidó, entonces igual, son, repito, detallitos. Lo que me gustó es que van a reutilizar, o reutilizaron, mejor dicho, como te dije, el cuerpo, la base, porque esto de aquí, el quitarle las manos, esto de aquí se retira, es una goma, ¿ok? Mira, a ver si lo puedo quitar. Si lo puedo quitar, ahí está el otro, es una funda. Entonces ya con esto le dan reuso infinito a este sculpt y pues se ahorran un buen de lana. Entonces está muy padre porque pues te dan más opciones de que puedas adquirir más figuras similares de personajes así de este estilo, que lo puedes poner en pos dinámica, saltando, brincando, dando un zarpazo hacia enfrente, etcétera. Entonces es una muy buena opción la que le dieron a este villano con este cuerpo. Me gustó mucho, espero que continúen así los buenos amigos de Hasbro. Entonces, ¿qué más trae este personaje? Trae obviamente un cambio de manos que rapidito vamos a quitárselas. Trae una mano que es como si estuviera señalando, apuntando, que es la que viste en un principio colocada, y una que viene como que más embarruñada la manilla. Y trae dos con los dedos extendidos y las palmas un poquito, los dedos extendidos. Entonces ahí está. Entonces te fijas, ya viene un poquito más la pose más amenazadora, que está listo para dar un zarpazo, un garrazo, y la otra mano la tiene acá lista bien para dar el contraataque. Entonces es una muy buena adición a la colección y repito, es una excelente figura. Y por si eso no fuera poco, también tiene otro cambio de rostro, el cual debo decir que es exquisito. Voy a hacer un close-up rapidito para que le veas la cara. Está muy bonito, muy padre, muy bien diseñado, muy detallado en mi opinión, y está excelente. Vamos a quitarle esta cara, que es una cara que está sonriendo, y le ponemos una cara pues más saber-toothy, que es obviamente pues con los dientillos ahí enseñándolos. Entonces de igual forma es un muy buen sculpt, muy padre, todos los detallitos de los dientes, todos los pelitos, todo está excelente. Entonces una muy buena adición a tu colección, y repito, te ayuda bastante a el pose dinámico y tenerlo por ahí colocado, por ejemplo así, en un escenario. Muy bien, entonces ahora vámonos con Logan, que es el batillo principal de el
el pack. Entonces vemos que nos dan el cuerpo ya tradicional de Logan, ya más chaparrito en comparación, como te decía, con Sabretooth, en su atuendo clásico de vaquerillo. Y nos dan dos head sculpts. Nos dan este, que tiene el sombrero negro, y el otro que trae un sombrero café. Ahora, debo de decir que los sombreros yo pensaba que eran iguales, pero nada más con diferente color, y no, son distintos. No sé nada de sombreros. Entonces, los que conozcan, ahí me dicen qué tipo de sombreros son. Pero los sculpts sí son ligeramente distintos, ahorita vamos a ver. Entonces, igual, es un sculpt muy bonito, muy padre, de una camisa y unos jeans. Esto me parece que ya lo habían usado antes, los jeans, en otros Logans. La camisa no recuerdo, pero igual corrígeme si me equivoco, muy probablemente sí. Está muy padre, muy bien diseñado. Es todo el sculpting de la figura. Sé que lo he dicho antes en otras ocasiones que digo, no, felicidades al sculptor. Muy probablemente esto lo hicieron de forma digital porque tiene demasiados detalles. Es la textura de la ropa, no se alcanza a percibir. La textura de la ropa, la textura de los jeans, o sea, son muchos detalles que yo siento que para un escultor sería un trabajo extenuante, ¿verdad? Y altamente demandante. Pero si es así, pues güey, kudos a ti porque no manches, te la volaste. Entonces, vemos que tienen las articulaciones clásicas de un Marvel Legends y trae él sí trae peluche en el estuche y también acá en sus manitas le pusieron los pelillos, entonces lo cual está muy chido. El único detalle que le veo a esta figura es, como te decía, o sea, nos dan cosas bien fregonas, pero a la vez pues tienen que obviar otras por obvias razones. Aquí para mí, es la forma que diseñaron el codo. ¿Por qué? Porque cuando lo estás posando, por ejemplo, aquí no se rompe la estética. Me explico, o sea, visualmente hablando no se rompe tanto la estética. Pero cuando ya lo pones en una posición más flexionada, extendida, lo que es el codo en ambas posiciones, cuando lo vas a doblar, ya valió gorro. Ya parece que se rompió el brazo ahí. Oh no, Sabretooth me agarró y me rompió el brazo. O sea, vemos que aquí se rompe la estética, ¿sí? Entonces, te digo, eso para mí en lo personal es lo único. ¿Por qué? Porque, repito, al querer darnos esta articulación, con este sculpt que es muy bonito, de la manga, pues al momento de doblarlo, pues ya le hace una torre. Entonces, yo en lo personal lo voy a posar así, para que no se me rompa tanto la estética de la figura cuando lo tenga en una pose con el codo ahí recogido. Entonces digo, es el único detalle para mí en lo personal de esta figura. Lo demás está un beso del chef de nuevo. Entonces voy a hacer un close-up al rostro porque está muy bonito, está padre. La verdad ignoro si hayan hecho este sculpt antes o lo hayan usado en otra figura. Si es así, déjenme en los comentarios por favor. Vemos aquí que este Logan tiene el pelillo como que más como que no se peinó, o sea, para acabar pronto, y tiene una mueca así como que de claro que sí. Y el otro head sculpt, que es el que te decía, vamos a dejar esta cosilla ahí en el fondo, es esta, que tiene otro tipo de sombrero, es café, y ya trae la cara de pocos amigos, y esta vez sí se peinó el vato, o sea, porque tiene todo el pelo relamido, inclusive las patillas, todo lo que es la barba, bueno, la media barba, no sé cómo se llama, los mutton chops, los tiene recogidos, los tiene hacia atrás, está el vato más presentable, pero con cara de pocos amigos. Entonces, esos son sus dos rostros, vamos aquí, lado a lado. Y la verdad, repito, están muy bonitos, muy bien diseñados, muy bien detallados. Inclusive hasta la pintura, que debe ser digital muy probablemente. Y viene con unas tarjetitas para que lo agarres jugando a la baraja, naipes. O inclusive lo puedes usar para Gambito, si lo tienes, ya sea la versión de Mafex o la versión de Toy Biz o la versión inclusive de Hasbro, se los puede usar para que pueda tener una baraja extra. Entonces esta pues se la colocas aquí en la manopla y ahí está el batín jugando Deal Me In, y ahí está, listo para jugar barajas. Y obviamente, pues por último y no menos importante, viene con las garras. Las garras me parece que estas son las de el Ultimate Wolverine o son las del Wolverine de las películas de Fox.
porque no son las garras tradicionales, y lo cual se ve extremadamente fregón. En mi opinión, se ven bien chidas. Entonces le da obviamente un cambio completamente al personaje, porque estábamos acostumbrados a las garritas de antes, que eran delgaditas y ligeramente más cortas, que aquí nos dan estas garras que son como las de la película. Entonces sí se ve muy fregón, se ve muy padre, lo cual agradezco bastante que hayan tenido ese detalle de no darnos esa garra. Y para quienes no tengan esas figuras de Logan de las películas, de Hugh Jackman, pues con este 2-pack te das cuenta que tienes ya las garras de Wolverine de esa figura. Entonces está muy padre, está muy fregón, está obviamente lo puedes poner en un chorro de poses dinámicas para que lo tengas ahí junto a Sabretooth o al lado de Sabretooth, de que está a punto de echarse una peleita ahí con su enemigo. Entonces está muy fregón este dueto, este dúo de personajes, esta dupla. Y como bonus, porque aún no termino, ya sé, bueno, ya voy a acabar, no te preocupes. Si tienes el Wolverine, que te mencionaba, el del 5-pack, adivina qué, si le cambias las cabezas, las pones a y si le queda. Y para que veas que no estoy mintiendo, ahí te va. Entonces quita este batín y le vamos a quitar la cara y aquí tengo sus dos rostros. El rostro que está todo enojado, que pues obviamente es el que más le va ahorita a este personaje. Ahí está, mira. Entonces si le queda el tono de piel en esta ocasión, que en mi opinión creo que es mínimo el cambio, pero queda perfecto. Entonces si tienes ese Wolverine, ya fregaste, porque ahora tienes más cambios para este Wolverine. Y también así es como se va a ver, ya nomás que está medio duro la chompa. El otro, esta es la que me gusta bastante, porque la que está toda golpeada. Ahí está, pues como te puedes dar cuenta, mira nada más, qué belleza. Se ve perfecto, se ve muy bien. Entonces, y le queda perfecto. Entonces, si tienes la oportunidad, consigue ese Wolverine y consigue este pack para que puedas tener más cabezas para tu Logan. Eso yo te lo paso al costo, para que tengas mayor posibilidad a tu figura y le des más, pues, dinamismo y más rango de personalidad a Logan. Entonces es un personaje que en mi opinión está muy bien diseñado en este sentido. Y lo único es que, por ejemplo, en este Wolverine le cambié la cabeza del Weapon X, que es que está acá, así rapidito. Ya saqué un chorro de Wolverines. Es esta cabeza es de va con esta figura, pero se la puse a él y quedó, porque pues es el mismo sculpt del torso, entonces queda perfecto. Y también los tonos de piel ligeramente cambian, pero se ve como quiera muy fregón. Entonces te digo esto para que lo tengas en mente y veas las posibilidades de llegar a tener estas figuras. No se quiere quedar paradillo el vato ¿verdad? Ahí está. Todavía está medio tieso el batín, ahí está, perfecto. Entonces, si tienes la oportunidad, ahí está, ya te dejo estas opciones para que le des más dinamismo a tu figura de Wolverine. Entonces, te agradezco bastante tus likes, te agradezco bastante tu permanencia y sobre todo lo que haces para ayudarme a llegar a más personas que les gusta este bonito hobby de coleccionismo. Muchas gracias, estamos ya a nada de llegar a los 500, creo que estamos a 9, llegar a 500 aún. Te agradezco tu suscripción y tu like. Recomienda por favor mi canal. No sé qué le pasa a YouTube, que últimamente como que no me saca un video y no lo promociona mucho, no salen tus feeds, no sé, algo está por ahí pasando. Entonces te encargo porfa que me ayudes con eso bastante. Recomienda mi canal, dale like a los videos, porfa, no te pasen los likes, eso me ayuda bastante, ¿ok? Y de nuevo te agradezco mucho en el alma todo lo que haces por un servidor y por este canal. Y recuerda, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.